de la ciudad de Cochabamba. La señora Marianela Montenegro, periodista de investigación. Marianela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5. Y el programa que hemos dado en llamar Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Argentina. Modesto, su seriedad me confunde. Estaba viendo recién lo que me envió de Pablo Abrao, que lo estaba viendo, así que vamos a hablar de este personaje, ¿no? El Sí, brasileño comunista de la CIDH, Pablo Abrao, enemigo de Santa Cruz, a este brasileño operador de Lula y de Evo Morales, hay que denunciarlo en Twitter a la Universidad Brown, donde trabaja en Nueva Jersey. En la CIDH lo votaron y no lo recontrataron porque había más de 60 quejas contra este Pablo petista, lulista, por maltrato laboral. Bueno, ¿quiere que lo lea completo o desarrolle usted, señora? No sé, dígame. no, lee también usted que me confunde. En la CIDH se votaron y no lo recontrataron, porque hablan más de 60 quejas contra este Pablo petista, lulista, por maltrato laboral. Es un déspota, tirano, este brasilero socio de Evo Morales. Lo tenemos acá, al innombrable, ¿eh? Catherine Ledebour, de Tomás Becker, es enemigo del pueblo boliviano. Paulo antes era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en Washington, D.C., Paulo Abrao miente. En la detención, bueno, ahora vamos a echarla a ella, por supuesto, porque seguramente le entró una llamada. Les quiero comentar que Marianela Montenegro no solamente tiene contacto con nosotros, así que ya la tenemos en línea, ¿no? Bueno, Marianela, te retomamos nuevamente, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, justamente hoy hablábamos de este mismo tema, bueno, del tema del Perú en todo caso también, con un medio Sí. de Italia y por supuesto ahí reflejábamos todo lo que estaba ocurriendo en Perú, Modesto, que me resulta abusivo, absolutamente criminal, increíble, que se esté atentando contra la seguridad de una nación. Ahora resulta que han encontrado dinamita. Seguramente Dina Boluarte está haciendo lo mismo que Evo Morales con el tema terrorismo, fingiendo un magnicidio. La policía ha encontrado dinamita y no sé cuánta historia. Yo quisiera decirles a los peruanos, por favor, que presten atención, que estos son lo mismo. Castillo, Boluarte son exactamente lo mismo, solamente que están preparando el camino para detener militares, patriotas, gente que está resistiendo en el Perú. El libreto es el mismo, Modesto, lamentable, pero la gente parece que no comprende, la gente parece que tiene que repetir, tiene que entrarle la letra con sangre, no es capaz de mirar experiencias en otros países para poder darse cuenta de lo que estamos viviendo todos los países del continente sur. ¿O qué opina usted? Mira, la declaración del congresista de peruano me pareció mucho. Pedir que invada el ejército peruano a Bolivia y que Arce Catacora haga tamaña declaración. Estamos hablando del primer mandatario de un país. No está hablando Modesto Muñoz, un comunicador, no está hablando un ciudadano de a pie, está hablando el presidente de un país. Pero después, cuando hay personas que opinan sobre Bolivia, sobre el gobierno de Bolivia, automáticamente ellos no pueden incidir en otro país. ¿Y ellos qué hacen? Lo que no les gusta, hacen ellos. No, Ahora yo pregunto, Marinela, sí, te escucho. lo que pasa es que están siguiendo un libreto, Modesto. Bueno, por eso a eso iba. Vos me decís que Dina Boluarte está haciendo lo que Castillo tenía que haber hecho. No, en realidad están generando una escena de, si quieres, de golpe. Están libreteando el golpe. O sea, ¿Y qué vino buscando un después del motivo con golpe? Las detenciones. Sí. Entonces, de esa manera van doblegando a los países. Es exactamente lo que ha ocurrido en Bolivia. Entonces, yo Pero lo que digo es que la gente debería aprender de experiencias
paralelas en otros países, lo han vivido en Venezuela, lo han vivido en una Como por serie. ejemplo Venezuela. Claro, por supuesto. Entonces es una tontería no mirar las otras experiencias para poder ubicarse que son los mismos intereses, los mismos libretos, la misma Sí, narrativa, la misma hermenéutica y las mismas herramientas que utilizan. Y yo le decía y comentábamos en sus otros programas que en realidad sí. utilizan les sirven de herramientas ciertos tipos Es un de sistema que situaciones. tienen Es ellos. un sistema, sí. Es una forma Pero, de Marianela, doblegar. sí, Marianela, pero el ejército peruano, ¿vos crees que no toma nota de esto? Ojalá que sí, Modesto, pero usted sabe cómo es el tema de el dinero, ¿no? Lo que pasa es que Sí. ellos tienen dinero en abundancia. Acá la gente que quisiera difundir, que quisiera movilizarse, lamentablemente, primero te empobrecen, primero te manipulan desde la billetera hasta que te dejan pues sin ánimo ni siquiera de defenderte. Esto es lo que está ocurriendo en Bolivia. El encierro, sumado a días y días y días de paros, de huelgas, de bloqueos, imagínense en qué va a parar la economía de los bolivianos. Y estos saben a lo que apuestan, saben que están en un Porque proceso. estos van a empobrecer a la gente Eso, y esa es para una someterlos. estrategia globalista. Lo hacen a través de pandemias, de guerras, de confrontación, de préstamos, de asistencialismo, de imposiciones, de una serie de imposiciones que te imponen, por ejemplo, contra leyes contra el racismo, contra la discriminación. Implementar todo eso cuesta, implementar ministerios cuesta. Entonces están destruyendo con ese tipo de imposiciones que vienen como condicionamiento de la deuda, del préstamo, por supuesto, hacen crecer el gasto público, hacen crecer el aparato burocrático y es una vergüenza que sigamos tropezando con la misma piedra todo el tiempo, cuando sabemos que este gobierno ha hecho fraude y que a este, no diré gobierno, a este régimen no le podemos confiar nada, porque son más peligrosos que monos con navaja. Estos no pueden hacer un censo, no deben ir a una elección. ¿Cómo van a convocar a una elección de, por ejemplo, para las elecciones judiciales, si todo está manipulado para que ellos ganen o ganen? Entonces es una tontería el escuchar a un político decir, ah, los vamos a enfrentar y les podemos ganar. Esta historia ya la conocemos con Mesa. Mesa le puede ganar, ¿se acuerda? El voto útil y Sí. toda la historia. O sea, son hechos que se repiten porque se han comprado todo el sistema político. Todo el sistema político nos ha traicionado. Aparte del padrón viciado. El padrón viciado, el software viciado, el cohecho electoral con la dictadura sindical, la redistribución de escaños, leyes inconstitucionales de convocatoria de elecciones. Es decir, todo está viciado. Entonces, ¿cómo vas a ir a un proceso electoral? ¿Cómo vas a permitir ir a un referendo? ¿En qué va a terminar este chiste modesto? Yo se lo anticipo. Va a terminar en que cuando salga de la cárcel Camacho va a pedir un referendo para ir al federalismo. ¿Ya? Y bueno, la gente en su estupidez va a creer que puede ganar y por supuesto puede salir el federalismo, pero ellos están buscando otra cosa, es abrir la constitución y abrir la La constitución constitución. con sus objetivos. Mire la desesperación, usted ha debido escuchar el discurso de Félix Cárdenas en Perú, este padrastro de la hija de Evo Morales, el esposo de la ex concubina que ahora está en Ecuador articulando el narcotráfico en ese país. Resulta que lo único que están haciendo es buscar mentalizar a la gente que se tiene que abrir la constitución y se tiene que abrir para buscar igualdad, para incorporar derechos. Acá yo le voy enumerando una serie de derechos y quiero que me explique cuál se cumple. El derecho al agua, por ejemplo. Aquí hay grandes contingentes humanos que no tienen derecho al agua. Sobre todo en el área rural, beben el agua de los ríos. Ahora ríos contaminados con mercurio.
y hay gran cantidad de población con malformaciones, con enfermedades graves y nadie dice nada. Pero acá el objetivo es abrir la Constitución, pero abrir la Constitución para romper los candados de la soberanía. Para esto es para lo único que quieren abrir la Constitución en nuestros países. Entonces, este tema es preciso que la gente sepa, conozca, se entere y que se dé cuenta de una vez por todas. Bueno, usted ha leído parte del artículo referido al brasilero Paulo Abrao. ¿Quién es Paulo Abrao? Un petista, decía, miembro del PT, es decir, Lula, seguidor ferviente de Lula. Ha trabajado y ha encubierto. A Evo y a Lula lo tenemos acá en Buenos Aires. Claro, él ha sido un encubridor de todo el accionar criminal de Evo Morales y de su régimen. Este Paulo Abrao, por supuesto, es una persona que ha sido destituida de la OEA, de la CIDH, porque tenía como 60 denuncias. Era un acosador laboral, era una persona totalmente prepotente, un comunista intolerante con la gente que pensaba diferente al interior de la OEA y por supuesto ha acumulado 60 denuncias, por esta razón no lo han vuelto a contratar. Pero ahora sale en una entrevista en Canal 7 del Estado, en realidad es el canal estatal BTV, pero en Bolivia, y resulta que lo que hacen es utilizar para hacer campañas de mentalización en ese medio de comunicación. Y hay que anunciarles a todas esas personas que cuando retornemos al Estado de Derecho, ellos tienen que rendir cuentas por el uso abusivo que llevan de los bienes del Estado. Todos los directores, periodistas que están involucrados en esas acciones dolosas van a tener que rendir cuentas, porque no es nomás usar los bienes del Estado a su libre albedrío. A la cabeza de Iturri, seguro. Iturri es un delincuente, un testaferro, está obviamente con el tema de ATV, ya no está más en Canal 7, pero seguramente está moviendo los hilos de las informaciones. Pero te digo un detalle modesto, él hace afirmaciones falsas. Él dice que Luis Fernando Camacho ha sido detenido por temas netamente jurídicos. Y esa es una falsedad gigante. Y le voy a explicar por qué. Yo no soy camachista ni nada por el estilo. Es más, soy muy crítica a Camacho, pero una cosa es el accionar político de las personas y otra muy, muy diferente son sus derechos y garantías. El secuestro que ha tenido lugar en Bolivia, un secuestro al estilo de las mafias y de los carteles de narcotraficantes, parecía más un ajuste de cuentas, un secuestro de la mafia, no bajo ninguna circunstancia una citación judicial. Entonces, una citación judicial, además que para que declare de un caso insustentable que metió Lidia Patti. O sea, ese caso, por ejemplo, no puede decir que no sea político. Es un cinismo llevado al extremo de decir que Luis Fernando Camacho no sea no haya tenido fines políticos esa captura. Yo no sé en qué dirección, pero sí han sido fines políticos totalmente claros. En ningún caso se sustenta un secuestro de esas características obedeciendo a razones judiciales. Ningún juez, ni aquí ni en Argentina, va a mandar a secuestrar a una persona para que haga su declaración. A lo sumo emitirá una orden de aprehensión, pero que esas órdenes de aprehensión tienen vigencia cierto tiempo, así como las denuncias. No, una persona no puede estar perseguida indefinidamente. ¿Dónde se ha visto que un caso se mantenga en etapa preliminar durante 2 años? Esa es una falacia total. Este cínico que se beneficia con el dinero del narcotráfico, que ha representado a una entidad como la OEA, como la CIDH,
No puede venir a decir tamañas mentiras en nuestra cara a los bolivianos. Toda esta acción es repudiable. A este tipo le tenemos que abrir un proceso en Bolivia, le tenemos que abrir un proceso internacional, porque no puede hacer ese tipo de declaraciones, mucho menos no siendo un miembro ya de la CIDH. Del Estado boliviano. Claro, acuérdese cuál ha sido la reacción de todo lo que ha ido a hablar Evo Morales en territorio peruano, atentando contra sus temas internos, contra su seguridad nacional, y este viene alegremente a soliviantar los ánimos de gente sencilla, incluso hay mucha militancia del MAS que es absolutamente ignorante. No se dan cuenta que lo que están haciendo es respaldar a una cúpula de delincuentes que a nombre del proceso de cambio están enriqueciéndose desmedidamente y destruyendo el país en un absoluto entreguismo de las riquezas nacionales a intereses foráneos. No se dan cuenta que Sánchez de Lozada, quien ha entregado gran parte de concesiones al delincuente Soros, Evo Morales se ha encargado de ratificar y proteger. O sea, son gatos que están metidos en la misma bolsa, son pulgas del mismo perro. ¿Cómo les podemos hacer entender? Izquierdas, derechas, son una invención, son una herramienta de estos mafiosos. Ahora resulta que le están haciendo homenaje al mono Paz Estensoro. Paz Estensoro, a Paz Estensoro los grandes intereses transnacionales le han dicho ya, ahora nacionalizame. ¿Después de qué? Después de que han robado el estaño y una cantidad de minerales. Ahora mismo ha salido un fallo de la CIADI por el Banco Central, por el Banco Santander y por el Banco Bilbao Vizcaya. Ambos bancos manejaban las AFPs. Y el gobierno ha dicho que por supuesto esto pasan a una gestoría. Esto se ha traspasado en el papel hace más de 2 años a las gestoras, pero resulta que hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Pero obviamente han pactado, les han pagado, las AFPs han usufructuado el dinero de los jubilados, porque han puesto a hacer inversiones de las que ellos ganaban, porque tenían dinero fresco y disponible, y ahora resulta que tenemos que pagarle 150 millones de dólares a estos infelices en complicidad con Evo Morales. El fallo de la CIADI ha salido favorable a ellos. Entonces, mire, es un desangramiento total de la patria. En todos los fallos perdió. En todo, pero en todo. Ahora, el Banco Bilbao Vizcaya y el Santander Central Hispano es un banco donde tiene acciones George Soros. Y este es Lisa está. Y este es el tema, mi querido Modesto, porque en realidad lo que está viviendo Bolivia es un desangramiento por todos lados. Intereses, primero, que te destruyen la naturaleza y te vienen a pretender cobrar. Este Marco Orellana, que ha venido a decirnos que descontaminemos los ríos, es un sirviente de Soros que está en la ONU. Ha trabajado años en la Open Society Foundation y ahora resulta que es una ficha de Soros en la ONU y está manejando el acuerdo de Escazú, donde los países como Argentina, Bolivia prácticamente ya han perdido la soberanía sobre sus riquezas. Y esto han precipitado en el ánimo de hacer frente a las economías emergentes, a esas economías que han celebrado un acuerdo en contra de lo que es el G6, el foro de Davos. En el foro de Davos ya han habido muchas ausencias. Imagínese usted esa alianza que ha firmado Brasil, que se llama BRICS en realidad, y son las primeras letras de los nombres de los países que la integran. Está Brasil, está Rusia, está India, está China
y está Sudáfrica, y amenazan con ingresar también varios países varios países árabes. Y esto, por supuesto, ha puesto a temblar a dos imperios que se adueñaron de este continente sur, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto no significa que nosotros querramos cambiar de patrón, porque nos importa un comino el BRICS y nos debe importar No un tenés comino. para elegir, ninguno son buenos, Claro que no. todos son malos. No, el tema es que por lo menos ahora hay un equilibrio, no que estos hacían y Sí. deshacían de los pueblos, hacen lo que les da la gana. Entonces acá ha empezado una campaña total de desprestigio contra Rusia, que el Comando Sur y no sé cuánta historia ya está saliendo, hablando en contra de todo lo que es esta alianza, pero los bolivianos la tenemos que tener clara, los sudamericanos tenemos que tener clara la figura. Estas economías emergentes que están haciendo frente a estos delincuentes no significa que ellos van a seguir el proceso de explotación abusiva y con esos mecanismos de aplicar dictaduras, de aplicar narcoestados, guerrilla en nuestros países. Nosotros tenemos que tener verdadera autodeterminación, tenemos que velar por tener procesos electorales limpios, de no endeudarnos para que estos no se adueñen de nuestras decisiones, tenemos que independizarnos, tenemos una enorme cantidad de territorio, la gente no se va a morir de hambre, la agricultura es el futuro, el presente de los países y esto es lo que están mirando. Y bueno, lo que usted decía, el agua dulce, obviamente, el agua dulce siempre ha sido una de las tentaciones de estas élites globales, porque realmente la cuenca del Amazonas representan no solamente el agua dulce, sino los pulmones del mundo. Entonces esto en Bolivia se replica en el Tipnis, por ejemplo, en el Tipnis está el único bosque húmedo que hay en el mundo, lo mismo en la Chiquitanía, el único bosque seco que ha sido también afectado por la empresa Repsol y por la empresa Petrobras. Entonces yo le digo con toda franqueza, Modesto, acá detrás de qué están, de nuestras riquezas, cómo nos las quieren arrebatar, riquezas y territorio, mediante el conflicto, mediante la confrontación, la manipulación de ignorantes, de convertir a la población en rebaño, en zombies. Y los celus zombies, ya los conoce usted, la mayor parte de la nueva generación de zombies están pegadas a sus teléfonos, creyendo todo lo que aparecen en las redes sociales y sin embargo estamos en un proceso de mentalización, de cooptación total del conocimiento. Primero se metieron a nuestras universidades, ahora se están metiendo a nuestros colegios, hablándoles de que la masturbación es normal, hablándoles de que el aborto es normal, de que elegir tu sexo es normal, a niños, adolescentes, y este es un deterioro total de la población. Y lo peor de todo es el tema de la despenalización de la coca. Vamos a llegar al punto de que la droga los jóvenes van a poder comprar en las farmacias y drogarse hasta que más no puedan. Imagínense la destrucción que esto significa, decirle y mentalizarlo al joven que es normal que te drogues. Esto es lo que quieren, ver sociedades totalmente destruidas, convertidas en zombie. Y por supuesto quieren eliminar a una parte de la población y la otra tenerla así en ese estado, en calidad de zombie, de rebaño global. Pero es urgente que la gente de una vez por todas reaccione. Tenemos una bendición de Dios, yo digo, con el tema del BRICS, no porque estos sean una monedita de oro, sino porque significan un equilibrio en ese poder absoluto que habían logrado británicos y americanos en esta parte del continente donde nos han esquilmado, Modesto, nos han impuesto leyes que nos estrangulen, nos han impuesto
deudas que nos ahorquen, nos han impuesto toda clase de contratos que nos roben a todo el tiempo. Y mire en qué hemos ido a parar, en grandes contingentes de Paredes, estamos población, llegando al final. en Escúchame, grandes vamos a tocar en grandes viernes contingentes, déjeme terminar esto tema. por favor, Modesto, en grandes Sí, contingentes de sí, población sí. ignorante y convertir en las zonas más ricas en zonas expulsoras de gente, porque ellos han reservado para sí todas esas riquezas, Modesto. Ahora sí, con esto me despido. Marianela, te mando un abrazo grande. Saludos para toda la gente ahí en Cochabamba.